Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Café y Palabras. Les saluda a su amigo Claudio Alpizar Otoya. El día de hoy, martes 30 del mes de abril. Gracias por acompañarnos en este programa que usted puede disfrutar de lunes a viernes a las 10 de la mañana y donde puede encontrarnos también en YouTube. Le recomendamos que ingrese a YouTube, que busque Café y Palabras, ahí le aparece el link y así va a tener no solamente la posibilidad de suscribirse en nuestro canal de YouTube, sino también de que le lleguen los mensajes de los próximos programas y, ¿por qué no? También cuando se pierda alguno, tener la posibilidad de escucharlo cuando mejor le convenga al tiempo tan ocupado suyo. También nuestros programas quedan en Spotify y además de eso, por supuesto, en la señal en vivo a través de Ticavisión Radio y Ticavisión Televisión. El día de hoy vamos a hablar con don Carlos Carranza, sociólogo, investigador, analista político, de la reciente encuesta que publicó Indespo de la Universidad Nacional, y don Carlos nos va a ayudar a interpretarla y a analizarla en la parte importante de nuestro programa. Pero antes de conversar con don Carlos Carranza, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Llamó la atención la semana pasada unas declaraciones en otro programa radial con la periodista Evelyn Fashler de la ministra Laura Fernández, ministra de Planificación y Política Económica, en donde la ministra asegura que les complica la gestión política y las decisiones del Poder Ejecutivo el tener que acatar la ley, el tener que respetar la ley. ¿Y por qué me sorprende? Primero me sorprende porque a todas luces es una tontería lo que la ministra ha emitido como criterio, porque todos los que llegan a ejecutar en el Poder Ejecutivo o todos aquellos que están en el Estado costarricense, cualquier función que tengan en la administración pública, están limitados por la ley. La ley es la que les permite hacer cosas. Ya en otras ocasiones les he dicho a ustedes en este programa que a los individuos que están en el sector público, la ley les permite hacer lo que taxativamente ella dice que pueden hacer. Diferente es en el sector privado, donde usted puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Pero en la administración pública funciona diferente. Pero me sorprenden esas declaraciones de la ministra de Planificación, Laura Fernández, porque como politóloga, ella debería comprender muy bien cómo son las reglas en la democracia. Y me sorprende aún más cuando los criterios que ella vierte en ese programa están relacionados con desmeritar el papel del Estado. Se le olvida que tanto el presidente de la República como los ministros tienen un juramento antes de asumir el puesto que se les asigna en el gabinete. Y ese juramento está relacionado con el respetar la Constitución y las leyes de Costa Rica. Es posible que en este Poder Ejecutivo algunos tomen esas posiciones, como en el caso de doña Laura Fernández, siguiendo un poco la diatriba del presidente de la República. Pero no podemos olvidar que el presidente de la República juró, e inclusive ese juramento lo hizo ante una Biblia. Recuerdo que se fue a buscar también la Biblia más grande que consiguió para el día que se juramentaba, el 1 de mayo del 2022, perdón, el 8 de mayo del 2022, cuando se juramentó, y en ese juramento juraba respetar y acatar la Constitución y las leyes de Costa Rica. No sé qué toman, no sé si es falta de sueño, no sé qué les pasa en el Poder Ejecutivo, pero se olvidan que las reglas de juego están establecidas mucho antes de que ellos llegaran al poder.
Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Como les prometimos, vamos a conversar con don Carlos Carranza, sociólogo, catedrático de las Universidades Nacional y Costa Rica y analista político. Recientemente salió una encuesta, Percepción de la Población Costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional, que publicó el IDESPO después de esa investigación que hizo entre el 15 y el 23 de marzo pasado, 2024. Carlos, como siempre, un placer tenerte aquí en Café y Palabras y agradecerte la gentileza de siempre de participar en nuestro espacio. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Indico que para ese momento se hicieron dos estudios. Un estudio del IDESPO, Umbral Político, que es la encuesta de opinión de los y las costarricenses a más de 670 personas y con un nivel de 95% confiabilidad. Aquí quiero aclarar para todas y todos que ese estudio tiene una fortaleza porque el IDESPO no es ahora que es el primer trabajo, sino que tiene muchos años de dedicarse a ese campo. Porque alguna gente cree que puede hacer estudios de opinión con muestras a lo que considere cuando en estadística y en ciencias sociales hoy día ayer. Y el otro es el programa de análisis de coyuntura que hizo un estudio sobre los últimos 4 meses del gobierno. Aquí te cuento y le cuento a los distinguidos televidentes de que nos oyen que ambos estudios, uno cuantitativo y el otro cualitativo, sin habernos puesto de acuerdo, coinciden en las apreciaciones generales de casi todas las cosas. No hay casi nada. Por ejemplo, el perfil del gobierno, el estilo del gobierno, todo está muy similar. No porque nosotros hayamos conversado, y aquí quiero decir para que no los que escriben en ciertos lugares, que no, nosotros como investigadores tenemos una ética. Y no es ahora que yo, como investigadores, nosotros vamos a unir los dos, para eso no lo hacemos. Eso hace otra gente, yo lo sé. Pero los que creemos en la ética política y en la ética científica, partimos de otros conceptos. En eso, la influencia de la Escuela Crítica de Frankfurt y de Max Weber, por otra parte, no me permitiría hacer eso, y ni al equipo, ninguno de los dos equipos, que son equipos de mucho trabajo, y para una encuesta se lleva casi 3 meses antes para hacerla bien hecha,
y para el estudio de coyuntura se lleva 3 meses de recopilación también, y al final los dos equipos por separados trabajan las conclusiones correspondientes. Eso para dejarse cosas, ni como alguien dijo, porque tengo que hablar que habíamos calificado bien al gobierno en ambos niveles, ni bien ni mal. Lo único que reconocimos fue que lo más reconocido del gobierno es la obra pública, pero con un 6.7, no llega a 7. Es importante, pero no llega a 7. Entonces, las investigaciones tienen esas dos partes que quería señalar y situar claramente para evitar malos entendidos. A tu orden, Claudio. No, muy bien, excelente. Me parece más bien más que oportuno la aclaración que nos estás haciendo, porque entonces no solamente te vamos a aprovechar para la de IDESPO, que es la que hemos hojeado acá, sino que también vos la puedes complementar con los estudios de coyuntura, donde vos sos parte de ese equipo de investigación. En este caso de IDESPO, la titulan la encuesta, no le ponen encuesta, sino le ponen percepción, estudio de percepción. Vamos a ver, percepciones son realidades, decimos nosotros en el tema de la comunicación política, ¿verdad? Una cosa es lo que está sucediendo en una sociedad y otra cosa es lo que el ciudadano empieza a valorar. En muchas ocasiones el ciudadano no tiene un sustento real para poder sostener algunas de sus percepciones. Sencillamente es porque hay un aprecio sobre quien está gobernando o sobre algún ministro o porque tiene muy poca información o podría ser porque lee algunos medios que lo llevan también a tener esa posición a favor o en contra del gobierno. Yo quiero empezar por este tema, Carlos. Me llama la atención ahora que vos hacías el tema de la infraestructura, que en el estudio del IDESPO es el tema principal, 6,55 dice que le dan el tema de infraestructura eh, como una labor buena realizada por el ministro de infraestructura, hasta ese momento Amador. Y en el caso de educación le dan un 6,54, pero entonces ahora vengo al tema. Ciertamente no llegan al 7, que en el caso tuyo como profesor universitario, en el caso mío serían las notas necesarias para poder aprobar una materia. Están apenas en el rango de ir a convocatoria, ¿verdad? A tener una posibilidad de hacer un examen extra, ambos que estuvieron estando en estos dos campos, infraestructura y educación. Pero la pregunta viene por acá. Hace unos días en este mismo programa entrevistábamos a Olman Vargas, el presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de la Junta Directiva, y él mostraba más bien una gran preocupación porque decía que en este gobierno la inversión en infraestructura se había caído, que normalmente del 100% que se ejecuta en el país en infraestructura, el gobierno venía desarrollando un 20% y en la actualidad este gobierno no llega ni al 6% del desarrollo de infraestructura y que más bien tiene muchos procesos detenidos, la Ruta 32, Limonal Cañas, la carretera, el desarrollo de la carretera en Cartago se ha limitado al paso que está ahí antes de llegar a Tres Ríos, y daba un montón, un sinnúmero, la carretera de San Ramón, la carretera de San José, perdón, San José San Ramón y la carretera de San Carlos. O sea, daba un montón de ejemplos de cómo se ha detenido la infraestructura y cómo se ha caído. Y en el caso de la educación, también tuvimos aquí un programa y en Noche sin Tregua este domingo estuvimos hablando con la señora eh, Hilda Montero, la que es la presidente del ANDE, y mostraba una gran preocupación porque no hay una ruta de la educación, no hay nada escrito. Concluyo después de este comentario largo para justificarte la pregunta. ¿Cómo justifica el sociólogo, cómo justifica el analista Carlos Carranza que los expertos critican la gestión en infraestructura y en educación del actual gobierno y en la encuesta de IDESPO salen como las dos áreas mejor evaluadas, sin una calificación de 7 muy baja, la que tienen, pero salen como las mejor evaluadas? Es un tema meramente de percepción. Es percepción, ya Bourdieu lo dijo, y lo dijo en otras palabras, el libro clásico La ciencia política de Charles Benson, que dice que hay percepciones que uno no las puede tomar como toda la realidad. No estamos denigrando al gobierno, no, en ningún caso, sino que
posiblemente lo que estamos viendo es más la obra que se ve, que todo el mundo esperaba, digo todo el mundo, porque es casi todo el mundo, aunque no por hablar todo el mundo, siempre habrá gente en contra o otras posiciones, con la circunvalación, que la inició el gobierno, le volvió a retomar el gobierno Carlos Alvarado, hay que reconocerle, y que este gobierno hizo en continuarla, pero yo estaba viendo el sábado anterior, tuve que ir a Qatar, vi todo el trabajo que están haciendo, y muy interesante, todas las intersecciones, muy importantes, solo dos anotaciones, un poco lento, pese a que ha metido más gente, una hora no puede estar a diciembre, el costo que estamos en la parte de financiero y también de tiempos, yo para el lugar que iba duré 2 horas 20 para llegar. Y la otra es que pensé en el diseño. Sin ser ingeniero, uno tiene la formación para poder pensar cosas y planificar, y ha trabajado en planificación del punto de vista de la administración. Digo, bueno, ¿dónde está la ampliación para seguir para San José? Eso que vos señalabas como apreciación importante. ¿Dónde están esos elementos? Y el otro, uno ve lo que se ha hecho en la circunvalación, estoy de acuerdo, lo reconozco, pero hay que comenzar a hacer los ramales. Porque, por ejemplo, yo vivo a veces, una vez, muy poco, me toca estudiarlo, pero vivo en San José. Cuando vengo de cierta parte, tengo que pensar que tengo 1,5 kilómetros después de que salgo de esa parte de circunvalación, en la cual subir hacia Sabanilla, para hablar en términos populares, es complejo. Entonces uno dice, ¿cómo hay rutas que no se están viendo? Y la saturación de rutas que hay es muy amplia en varias partes del país. Lo de Limonal me preocupa mucho. Estuve en Guanacaste hace 2 meses y medio y me tocó que venir. Bueno, a cierta hora, no voy a decir que el restaurante, decidí parar y almorzar con toda la calma del caso, tomarme 2 expresos, me tomé, porque me tocaba que manejar a mí, porque la persona que iba conmigo no tenía todavía la licencia al día, entonces manejé yo. Bueno, ¿eso qué dice? Que en infraestructura podemos hacer eso, más. Pero a lo que dice don Olman, con quien he compartido en algunas comisiones de temas de infraestructura, señalo, nosotros estamos señalando, no en el informe de sino en el de coyuntura, de que no hay sistema de infraestructura. No está pensándose en el conjunto de obras. Por ejemplo, que eso del ferrocarril, como está, yo hubiera terminado para eso. Hubiera hablado con la municipalidad para hacer la estación como tal, porque el crecimiento económico de Costa Rica es tan fuerte que hay que hacerlo. O mejorar para que la gente se pueda mover hasta Atenas, porque la movilización que hoy hay de la economía de servicios está en un nivel exponencial directo. Yo lo vi en unas cifras que estuve en el CINDE y analizaba una experta cómo estamos creciendo en esa área más acelerado de lo que necesitamos en infraestructura, pero también en puertos. Lo de Caldera es casi una tragedia. Por ahora se pierde $1 millón, pero si uno ve todos los lugares donde se guardan containers, uno dice, hay mucha carga que todavía no llega a tiempo o que tiene tiempos muy limitados. Un puerto del Pacífico con 4 o 5 barcos, perdona Claudio, es una broma, cuando deberíamos tener un puerto que pueda ponerse en una primera etapa 15 o 20 barcos para poder sacar, y sacarlos no solo por góndolas o por furgones, sino también sacarlo por tren. El tren debería estar habilitado esta Caldera, pero ya, y no me digan que es imposible. El momento que se habilite eso, por lo menos un 20 a 30% de la carga se baja. Entonces uno dice, bueno, en la infraestructura hay que hacer más, hay que acelerar más y pensar en la planificación, no solo de hoy, sino de 10 y 20 años. Cómo comenzamos obras y cómo hasta expropiamos ciertas partes y dejamos las escrituras bien claras para que nadie se adueñe de que son del Estado, porque vamos a ampliar en esa parte. Y hay que decirlo, hay que comprar también propiedades de gente para hacer la infraestructura que requerimos. El país en el GAN está creciendo. Solo pensar el crecimiento de Grecia, no como cantón, no estoy viendo cantón, estoy viendo como una ciudad económica ya. Y me lo decía alguien ayer en una actividad que estuve. Eso va a cambiar las 2 carreteras o las 3. Y tener la tercera carretera que está ahí, porque estoy pensando en la que viene por Caldera, estoy pensando en la otra, y estoy pensando también en la vieja carretera que tal vez vos la conoces, Tacares a La Juela, la que usábamos de niños para ir a la playa, ir un montón de cosas. Así es.
está fuera, está colapsada, con un puente en Carrillos que hay que bajar así. Yo digo, ¿cómo vamos a bajar todos los furgones? Tenemos que tener las tres carreteras y un ferrocarril moderno. Y la otra parte, nos estamos desviando de aeropuertos, perdonen que sea tan duro, hay que ampliar más en Liberia, hay que hacerle más cosas y hay que crear zona económica ahí, pero también hay que pensar si necesitamos rutina o dónde necesitamos un aeropuerto. Lo que vos decías de San Carlos, San Carlos puede ser de mayor nivel de desarrollo si le damos más condiciones a toda la zona norte. No solo pienso en San Carlos, pienso en el conjunto de puntos que hay ahí. Entonces, ese primer elemento hay que señalarlo, esa relativa parte que no es. Ahora, por supuesto, para que no piense que todo lo cargamos negativo, lo que se ha hecho es importante, pero hay que poner esas carreteras a trabajar. Me gustó que ya dijeron que iban a comenzar la de San Ramón. Espero que sí, porque la San Ramón tiene que ser ampliada. Todos los que viajamos a veces a esa zona, cuando tienen que hacer, yo hago unos 8 o 10 viajes a diferentes cuestiones, al rato es un martirio. Sí. Cuando uno viene de trabajar a veces de Valverde Vega o de Naranjo, viene cansado. Y la otra, en la educación lo digo, no hay ruta, vos lo dijiste, no hay ruta educativa, no hay parte estratégica. Y hay baja inversión cuando tenemos un montón de escuelas y colegios cerrados. En esa parte sí ambos programas eh, coinciden, porque uno pone el porcentaje, pero nosotros en la otra parte hemos hecho el análisis cualitativo, sin ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Hicimos un análisis que tratamos de ver a dónde se está avanzando y a dónde no. Esas son las fortalezas del gobierno, no en otras áreas. Interesante que la encuesta en política económica no se hizo ninguna, pero la gente no habla de la política económica del gobierno. Interesante. Ahora, Carlos, en cuanto a las personas en la encuesta, también la percepción, me llama la atención. El tema que más le preocupa al costarricense, pero por mucho, el tema que más lo tiene afligido al costarricense es el tema de la seguridad. Por mucho, la gente habla de la necesidad de mejorar en la población y dice que el mayor problema que tenemos del 100% de las personas, un 41,2 en el IDESP, dice que es el tema más importante y el problema donde siente que hay menos eficiencia de gobierno. Pero vamos a ver, le da un 41 seguido. El otro problema que identifica el ciudadano es la corrupción, con 15 puntos y el narcotraficante con 12 puntos. Narcotráfico, perdón. Si sumamos seguridad ciudadana y narcotráfico, que es lo mismo, estamos hablando de un 54% prácticamente, 54% de costarricenses que les preocupa la seguridad por el tema del narcotráfico y seguridad ciudadana. Pero también cuando se les pregunta a los mismos entrevistados cuál es la valoración que hace de los diferentes ministros, y el ministro Mario Zamora, que no pasa con 7, apenas logra 6,24, es quien aparece como la figura de los ministros mejor evaluada. Vuelvo al tema de percepción. Si estamos con ese problema, si el ciudadano identifica que es el problema más grande que tenemos, pero a la vez valora a Mario Zamora como la figura más que más resalta del gabinete de Rodrigo Chávez. Bueno, ese tema de percepción o es un tema de falta de información, porque no me coincide como si siguen viendo problemas, si siguen viendo que las cosas no están bien en seguridad, pues la figura que hoy encabeza el Ministerio de Seguridad resulta que también la terminan evaluando mejor que a otras. Bueno, es que tal vez la imagen de Mario Zamora, por su experiencia y por su conocimiento, uno ve que muchas veces es más asertivo que otros ministros y que algunas ministras. Entonces, eso hace que la imagen ante la comunidad sea muy buena, porque, perdón, con respecto al primer ministro que hubo seguridad pública, no tenía claridad dónde estábamos ni qué situación había. Entonces, claro, al cambiar el ministro, alguien con mayor claridad, y cuando el presidente le pregunta, no está perdido, ¿verdad? Eso es otra cosa que también hace el presidente a veces. Eso le da un cierto grado a la gente. Pero por el otro lado, el tema de seguridad es un tema fundamental. Eso se puede unir y podríamos posiblemente hasta algunos residuos de porcentajes, si tuviéramos más tiempo, porque las encuestas tienen un límite, ¿verdad? Posiblemente el problema sería hasta el 55%. Es lo más sentido por la gente.
Y de hecho, en el análisis que nosotros hacemos también en coyuntura, le damos un sentido de que es la política pública que no tiene el financiamiento adecuado ni las acciones totales que se requieren. Y lo hemos comentado en otro día con vos, es que seguridad no estamos haciendo lo que requerimos. Estamos caminando muy duro. Y además, cuando uno ve que un ministro dice que es enfrentamiento entre mexicanos y colombianos, yo digo, El canciller de la República. el distinguido canciller de la República, que respeto mucho y aprecio personalmente, pero en eso no, es un enfrentamiento y sale después Gustavo Mata, que es que hay que escuchar a la diferente gente, dice Gustavo Mata, hay 300 mini carteles en Costa Rica, hasta que el poco pelo que tengo en esta parte se me paró fuertemente. Si no era así porque tengo fijador, posiblemente algo así como eran algunas fábulas antes, por el pelo parado. ¿Por qué? Porque evidentemente en esa área no estamos invirtiendo lo que requerimos. Hay que darle más recursos a la OIJ, al buen ministerio, y hay que darle más recursos a seguridad pública. Pero además necesitamos más policías de a pie. Sí, que tenemos que aumentar la planilla. Bueno, ahí sí, pero podemos ver dónde la sostenemos, dónde amarramos. Necesitamos por lo menos 800 personas en la calle más y unos 400 más de la OIJ, porque lo decíamos en el informe más bien del otro lado. Los médicos forenses ya de la OIJ, de la Policía Judicial, están agotados porque no pueden atender el número de muertos que hay. Y esto en las encuestas de IDESTRO, estaba recordando hace 4 años, que hicieron los colegas, ya lo decían, el problema de seguridad es un problema que va en un aumento. Y lo decíamos nosotros con cuadros y gráficos que señalábamos cómo iba aumentando el número de homicidios y también de femicidios, porque los dos son dos lacras de la sociedad. No hay otro nombre. Y entonces uno dice, bueno, hay que enfrentar con mayor vigor eso. Yo no vería eso como una nota de alegrarse, sino ponerle más atención y que el señor presidente piense que la seguridad requiere un esfuerzo mayor. Y no es yéndose a discursos decir que es culpa de tal diputado, no, no. Para los distinguidos televidentes, siempre que hay narcotráfico y eso, hay un conjunto de redes establecidas, hay conexiones, hay articulaciones, hay negocios. No es solo vender en sí la droga, eso es lo menor, sino quiénes manejan, cómo lo manejan, dónde lo manejan y en qué condiciones. Y además, si no se tiene el adecuado equipo para hacer todas las cosas. Yo a veces me preocupa ver la seguridad pública que sale de una cuestión y tiene que ir a la otra. Debería tener más gente alrededor de eso. Es un tema que el perfil puede ser del ministro alto, pero evidentemente de la política pública no lo es. Y la inseguridad rodea a las personas con el agravante del problema ético, que sí quiero señalarlo. El presidente ha indicado que han resuelto los problemas éticos. Yo no lo veo. Cuando uno hace contrataciones ad hoc, no significa eso, significa lo contrario. Y con el respeto a la distinguida, porque también soy politólogo a la ministra, de no, la ley hay que cumplirla. Eso significa que hay que crear nuevas condiciones para mejorar esas áreas, para darle más recursos y negociar, que es la base de una democracia moderna. Ve usted que hay países que por falta de negociación están fracturados totalmente. En ese tema, Carlos, porque me parece que es importante, en ese tema de la ministra Laura Fernández, ministra de Mideplan, que dice que el problema es la ley. Vamos a ver, y que hay leyes muy viejas, dice ella en esa entrevista que le hicieron. La pregunta, porque yo tengo mi posición, pero quiero oír tu, tu parecer. Una ley por vieja no es que es mala. Una constitución por vieja no pierde vigencia, todo lo contrario. Los Estados Unidos de América tienen la constitución más antigua de la historia de más de 200 años y le han hecho ligeras modificaciones. Si mal no recuerdo, hay 28, menos de 30 enmiendas tiene la constitución de los Estados Unidos de América. Y una constitución para un país integrado por 50 estados. Nuestra constitución política también ha sido una muy buena constitución. Y es una constitución relativamente joven, es una constitución de unos 75 años aproximadamente. Bueno, en ese marco, y vos conociendo los temas de planificación a cabalidad, este director del Centro de Investigación de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, has trabajado muchos años en planificación. Uno planifica
de conformidad a los instrumentos y a las leyes que existen, no obviándolas. Aquí hay un error de la ministra Laura Fernández, y te vuelvo y te repito, y no por vieja una ley quiere decir que sea mala o pasada de moda. Todo lo contrario, puede ser que muchas leyes, por su calidad, se sostienen en el tiempo. Sí, yo creo que hay una especie de falta de análisis de la distinguida colega y un error, porque uno en una democracia, lo dice Norberto Bobbio, él lo dice, hace una crítica durísima a la democracia en todas sus formas, pero dice un punto fundamental: hay reglas para elegir y reglas para los procedimientos. Y a eso le agregaría que uno podría indicar lo siguiente, que las reglas tienen una parte fundamental. Son normas para cumplir, para hacer, y uno debe trabajar dentro de esas reglas de juego. No puede tener otras. Ahora, yo veo dos situaciones que me preocupan, y no me refiero ya al caso de la distinguida colega, que se quiere trabajar bajo mecanismos de excepción. Y eso, al autoritarismo, es solo un paso. ¿Por qué? Porque uno tiene que atacar las normas, tiene que hacerlas, tiene que lograrlas y tiene que definirlas. Y si hay que hacer cambios, se pueden hacer. Vea que en contratación administrativa se acaba de hacer una ley nueva y el gobierno no ha dicho nada sobre esa ley. ¿Por qué no opinaba sobre esa ley? Porque una cosa es tirar pedradas y otra cosa es proponer, es muy distinto. Entonces, el esfuerzo en hacer reglas debe ser importante. Si hay críticas, hagamos cambios. Y además, no hay que cambiar todas las cosas. Y aquí hago una analogía respetando a Colombia. El presidente Petro quiere una constitución total y algunos le dicen, no, la del 91 tiene partes muy importantes que hay que dejar, que no la podemos quitar. Y entonces, en esa discusión, muy interesante, porque el presidente no dijo que iba a renunciar a su punto de vista, pero ya le pusieron límites en el juego político que podía hacer. Uno siempre tiene límites, por más poder que tenga el gobierno. Y entonces, esa parte hay que respetarla. ¿Qué hay que hacer ciudad gobierno? Sí, pero hay que hacerla con las normas correspondientes, con mayor planificación y con un diseño hacia el futuro. Claudio, porque Costa Rica tiene una parte de economía de servicios muy fuerte, hay que fortalecerla. Hay que hacer todo digitalizado, hay que mejorar la entrada de la 4 y la 5G. Y para los que nos preocupamos, el día lunes, una noticia internacional dice que ya en el 2030 va a estar la 6G. Entonces, hay que pensar en una parte dinámica muy clara. Lo que yo siento es que se quieren hacer cosas donde no se quiere respetar la definición de la república también, que se quiere actuar por encima. Entonces, volvemos a los modelos antiguos. Lo que pasó en el 46 del 40, que las licitaciones se daban en los 30, se daban solo a los más cercanos. Sé que hay todavía, pero en esa época era peor todavía. Claro, uno puede pensar que los carteles los puede preparar mejor técnicamente, perdone que sea tan duro en esto. Los carteles se pueden hacer cada día mejor. Y yo lo digo porque yo he hecho carteles en otra época y con la otra ley, pero así a veces metíamos normas que eran válidas, que dejaban por fuera gente que no tenía capacidad. Es saber hacer, la verdad. Y en otra parte uno se preparaba con tiempo para hablar con la Contraloría, hacerle los prediseños, los diseños, y en un momento así le vea, está todo hecho, dígame qué hacemos más. Y entonces, cuando usted llega simplemente que tenemos una idea en tal sentido, que vamos a hacer tal cosa, eso es muy grave. Y la parte de excepción que quería tocar, la otra segunda parte. Alguna gente dice que hay que hacer consultas populares. No estoy en contra de la democracia. La democracia va a ser más plena, pero las consultas populares a veces no indican el sentido de las cosas. Alguien me mandó una consulta popular de una región del país y yo le dije, ¿con qué mecanismos electorales? ¿Con qué mecanismos de supervisión? ¿Quiénes fueron los que debatieron? No, ahí no hay debate. Eso me recuerda cuando Hitler anuló todos los partidos políticos en Alemania y después comenzó a hacer consultas populares. La consulta popular tampoco es el mejor recurso. Y llevar a un referéndum, vea lo que es. Al mismo Oscar Arias le atrasó un montón de cosas. Por más que él brincara, perdonad porque ya esa palabra, el referéndum sí lo aprobó lo que él consideraba, pero hubo que tomarse su tiempo y tal vez eso le dio a Costa Rica una salida
más negociada. ¿Por qué? Porque Costa Rica ha hecho TLC, pero no lo ha hecho como el resto de Centroamérica con el nivel de dureza que lo han hecho algunos países. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que hay que seguir los procedimientos, las normas y que hay que planificar y plantear las negociaciones para alcanzar una ruta estratégica. Decía Carlos Matos que para lograr crear hay que tener claro que la ruta no va ni a alta velocidad siempre, ni va en línea recta, que a veces curviada y más lenta logra más propósitos que esa línea recta. ¿Va a entender Así eso? es, así es. Carlos, en otra de las calificaciones que hacen en la encuesta del IDESPO de la Universidad Nacional, se nota, hacen una comparación de cuatro mediciones que han hecho, el de septiembre del 22, la de marzo del 23, la de noviembre del 23 y la de marzo ahora del 24. Y en esas cuatro mediciones, el presidente de la República muestra una caída en su aprecio por los ciudadanos. Hoy se encuentra, según la encuesta del INDESPO, en 6,5. No sé si en la de coyuntura, el estudio de coyuntura que ustedes hicieron, también se muestra esa caída. ¿A qué se podría achacar esa caída del aprecio a la labor del presidente que se muestra en estas encuestas? Bueno, nosotros no hemos hecho esa parte, pero sí hemos hecho análisis de acción del gobierno. A veces el estilo de ataque del presidente a mucha gente, el estilo del presidente de hacer, írsele directo a los poderes de la República, írsele directo a cierta gente, tiene un peso muy significativo en la vida del país. La gente eso comienza a percibirlo como inadecuado, pero también porque algunas acciones del gobierno no han sido claras, no han sido lo que se requería en su momento. Bueno, te interrumpo ahí en el otro cuadro donde se habla de los principales logros de la administración Robles. Realmente se nota que no hay claridad en el ciudadano de un logro determinado y siguen hablando de infraestructura donde, te repito, está demostrado por los actores, por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que más bien es deficiente la ejecución de infraestructura por el actual gobierno. Pero yo diría que sí puede ser, pero yo lo pondría en la otra parte, en el discurso del tan duro, Ujú. tan ácido y tratando de denunciar. Vea que ha denunciado a una serie de diputados y la respuesta de los diputados fue lo contrario. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es poner en duda dos cosas: las libertades públicas, el derecho de opinión, aunque esté errado. John Stuart de Mill, el derecho al disenso y el derecho de mayorías y minorías a pronunciarse sobre un tema. Y la otra parte es que se va directo a la persona. Eso tiene un golpe muy fuerte. Y la tercera, en la que señalo, hay acciones, por ejemplo, que no tuvieron el peso que él esperaba. Todo el tema de los arroceros terminó en sala constitucional. Eso Y, si- asimilando y sin ninguna disminución en el costo. en el costo, ninguna disminución. Entonces, ¿qué es lo que dice? Detrás de eso y otras decisiones, no hay claridad del mismo presidente. Y todavía hace un error, hace poco, sobre un tema, ahora no recuerdo cuál fue, que dice, la Contraloría se pronunció en contra y tuvo que la Contralora decirle, señor presidente, la Contraloría está escuchando criterios, no ha vertido criterios. La Contraloría se cuida mucho, pero independientemente de eso, son errores crasos. Pero Carlos, se me viene a la mente lo que estás diciendo vos, de que la caída de la percepción positiva del presidente que ha venido disminuyendo se debe a su estilo de gobierno. Eh, a la ministra de Planificación un día de estos la oía decir que es que era un estilo diferente eh, de, de gestión la que hacía el presidente, que tiene un estilo diferente, es un ejecutivo diferente. O sea, tratando de justificar de alguna manera el estilo del presidente que vos decís que está causando daños. Y por su parte, la diputada Pilar Cisneros decía también la semana pasada que el presidente no iba a cambiar de estilo. O sea, esas dos posiciones de una ministra y una diputada oficialista de alguna manera
sumado a lo que vos nos decías, nos indicaría que el presidente va a seguir en el deterioro de imagen si es, como vos lo estás planteando, que es su estilo lo que le está causando una disminución en las calificaciones positivas de la ciudadanía. Ve, recordá vos, y perdón que ponga un ejemplo muy viejo para alguna gente, cuando llegó Fujimori al poder en Perú, arrasó con todo, pero y tuvo un estilo agresivo y logró acabar con Tupac Amaru y con otras fuerzas, pero los problemas que se le comenzaron a dar hizo que en cierto momento, en otro momento del mandato, el segundo mandato tuviera que irse. Y vea que eso es muy grave, porque el autoritarismo no es la salida para América Latina. Y lo digo claramente, el autoritarismo de derecha a izquierda es nefasto. Cuando yo escucho a Diosdado Cabello, para que vean que también uno escucha a los otros lados, lo que digo, qué hombre para tener una palabra para hacer masacres, no para poner a lo que requiere Venezuela. Cuando un presidente nuestro habla tan fuerte, a alguna gente le gusta, porque hay gente que le gusta envalentonarse, pero al país le gusta otro tipo de salida. Sí que tenga fuerza, pero que también negocie y que use el lenguaje adecuado en cierto momento. Carlos, el día de ayer, Gilbert Jiménez, diputado de Liberación, ya dijo que iba a votar por Rodrigo Arias, o sea, va a completar la fracción de Liberación, 19. La fracción de Fabricio Alvarado le suma 7 más, estamos hablando ya de 26 votos para Rodrigo Arias. Tiene el voto de doña Luz María Alpizar y de doña Marta, se me olvida el apellido, doña Marta, la que se separó del partido de Progreso Social Democrático, o sea, tiene 28. Y a mediodía de ayer lunes, Carlos Felipe García y Vanessa Castro anunciaron que se separaban del apoyo a Horacio Alvarado y le van a dar los votos a Rodrigo Arias. Cuando parecía hace menos de 15 días de que el presidente de la República en unas reuniones en casa presidencial había logrado acabar con los 2 años de Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa que él y su fracción oficialista habían apoyado en esos 2 años. Ahora resulta que Rodrigo Arias va a continuar siendo presidente de la Asamblea Legislativa si todos los apoyos se, se concretan el próximo 1 de mayo y ya no van a contar Rodrigo Arias con el apoyo del presidente ni de la fracción del presidente. Hará que esto cambie la parsimonia, la forma negociadora que Rodrigo Arias había tenido con el gobierno y ahora realmente Rodrigo Arias en su tercer periodo legislativo va a dirigir la Asamblea Legislativa con el apoyo de la oposición a el presidente de la República, donde no ha habido una buena relación, donde el presidente no ha logrado una buena relación con la Asamblea Legislativa cuando había apoyado a Rodrigo Arias y hasta habían sido algunos diputados del Partido Progreso Social Democrático parte del directorio legislativo y ahora en este tercer año no va a ser parte, ni siquiera van a necesitar los votos de Rodrigo Chávez. O sea, yo lo dije un día de estos y lo repito, el presidente Rodrigo Chávez en ocasiones, tal vez por eso la caída de esa percepción que vos decías de la Indespo, en ocasiones es un rey Midas al revés. Todo lo que toca lo arruina. El rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro. Y esta negociación que parecía que estaba cuajada, se fue a limón. El presidente abrió la boca en esa forma que vos decís que es un estilo no apropiado y que le ha venido disminuyendo su popularidad y arruinó ese acuerdo que parecía estaba cocinado. Te la dejo. Bueno, es que cuando yo escuché ese día el discurso desde Limón, estaba en una cuestión y al rato entonces yo volví ya con calma, a la media hora, volví, hice un discurso a escucharlo y yo dije, el presidente se hundió.
en el directorio de la Asamblea. Porque si yo reúno y estoy contento con un montón de jefes de fracción, por un par de días, hasta el 1 de mayo, bajo el perfil y juego políticamente. Y no Claro. me digan que eso no es una regla, por supuesto. Y a veces hasta vos puedes estar en una negociación de mesa muy dura y vos, si tenés que bajar el tono de voz, lo bajas. Sí, Yo he visto en negociaciones internacionales y también he participado en las laborales y de convenciones colectivas que a veces se pone caliente y a veces se dice, paremos aquí para hablar. Bueno, y a veces se tira línea, vamos a ir más suave en la siguiente parte. Eso se hace en política. Eso me parece que es la falta de medir las cosas adecuadamente por parte del señor presidente. Cree que el estilo duro a todo mundo le gusta y no. Pero además irse contra diputadas e irse contra la Contralora, eso hizo crearse tres frentes, por lo menos. Es decir, el frente de la Contraloría, el frente de mujeres y el frente de diputados. Es decir, hizo las tres que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque además del respeto que merece cada uno de los que están ahí, vos podés hacer una crítica diciendo, espero que los señores diputados reflexionen sobre tal cosa, pero no así. Y entonces ahora comienza con el juego ese de que habla quedito. Bueno, es que ese no es el tema, no es hablar quedito. Uno puede hablar duro, pero saber lo que dice y hasta dónde lo dice. Y pienso que a su vez, que Rodrigo Arias va a delinearse en los temas sociales y en otros temas, aparte del presidente, y hasta en algunas cosas económicas, va a ponerle sus puntos de vista si es presidente de la Asamblea. Porque yo siempre los 1 de mayo le tengo un gran cuidado. Me ha tocado que ver una vez que quedó hasta presidente, en el momento de Alberto Carazo, y al final salió otro presidente al final de la noche. Es decir, hay que tener un, pero sí tal como están dadas. Yo escuché el lunes y leí. yo recuerdo, estaba yo muy chiquillo, pero recuerdo la historia de quien fuera mi oculista, el doctor Montero Padilla, que fue el primer Mayo Negro de Liberación Nacional, cuando él, siendo diputado por Liberación Nacional, para reelegirse buscó los votos de la oposición. Esa historia está escrita. Don Álvaro Montero Padilla, Sí, y padre de Álvaro Montero Mejía. igual pasó con Matilde Marín, una excelente legisladora que merecía todas. Y Guillermo Zanabria manejó una parte de liberación y una parte y pudo hacerse. Pero digamos, si todas las cosas no cambian en esta noche, en esta tarde, este día, perdón, bueno, todo pareciera que ya hay presidente de la Asamblea. Y va a ser más fuerte porque además va a tener presión del Partido Libertario. ¿Por qué? Porque él quiere demostrar desde ese fin que él tiene su propia posición y va a encontrar otros que se van a encontrar muy fuertes. Y además, de su mismo partido, algunos van a ser más duros con el gobierno, porque una cosa la postura de don Rodrigo y otra la de otro. Y por otra parte, ya se ve que el Frente Amplio, aunque no, su decisión no va a ser fundamental, sí a la hora en los proyectos va a ser bien duro. Y va a presentar mociones, va a presentar de todo, porque pongo solo un ejemplo, el haber metido el empleo, que lo volvieron a meter, yo digo, bueno, es que la ley 4.3 tiene grandes deficiencias, y creen que para hacer un par de reformas las van a poder sacar. Yo escucho a la distinguida diputada Pilar Cisneros, y pregunto, ¿habrá consultado a los juristas para decir lo que está indicando? Porque uno escucha juristas laborales, ¿verdad?, para esa materia. Entonces uno dice, esa y la venta solo del Banco de Costa Rica puede traer más limitaciones al gobierno para otras obras que son más importantes y actividades que podrían. Ejemplo, yo le daría más importancia, si fuera, si pensara en cierta forma el gobierno, fortalecer el financiamiento en infraestructura, en educación y el sector social. Y ahí se para el deterioro en cierta parte. Pero pareciera que los cohetes, los misiles van hacia otra parte de la guerra. Y esa parte que es fundamental no se toma en cuenta. Es decir, que a veces no hay la visión política suficiente para entender que la política requiere esfuerzos mayores, requiere medir fuerzas, analizar fuerzas y tener una estrategia de fondo, pero con tácticas que permitan muchas cosas a veces que se logran en cierta forma y en cierta situación.
Hay otra consulta que hacen en la encuesta de Indespo, que es porcentaje de la población encuestada según consideración de la capacidad del gobierno para solucionar los principales problemas del país. Y resulta que eso me llamó la atención. Mucha capacidad, 27,9. Alguna capacidad, 22. Entonces, si sumamos esos dos, nos da casi que el 50%. Pero los otros dos columnas dicen poca capacidad, 38,3. Ninguna capacidad, 11,8. También nos da prácticamente un 50%. Entonces, está dividida la población hoy por hoy en 50-50 en relación a considerar que el gobierno tiene capacidad para solucionar los principales problemas del país. Ve, Claudio, que usted no ve que la gente vea mejor la situación económica, comenzando por otras cosas que están en otras partes de la encuesta. Usted no ve que digan que hay una mejoría por la política social, que hay una mejor situación por mantener la precisión del colón. Lo que hay es una especie de incerteza por seguridad, por empleo, por pobreza y por corrupción, entre otras cosas. Eso significa que hay un 50, posiblemente aproximadamente, tal vez más, que no ve al gobierno con las fortalezas para poder sacar adelante en estos 2 años que le hacen falta, lo cual debería preocuparle bastante al mismo gobierno, porque ellos creen que por consultas populares van a ganar, y hay veces que por consultas populares uno puede perder, y puede perder aplastantemente. Correcto. Y después también yo he oído al presidente hablar de los referéndums y creo que está mal asesorado o no se ha dejado asesorar o no sabe cómo se gesta un referéndum. El camino más fácil es tener una buena relación con la Asamblea Legislativa y desde el Parlamento en una relación cordial, plantear un referéndum entre ambos poderes de la República. Ese es el camino más sencillo. El camino Entonces, el más complicado es el de salir a buscar el 5% de las firmas de la población y la tramitología que eso representa ante el Tribunal Supremo de Elecciones para regresar firmas y demás. Yo creo que el presidente en muchas ocasiones también tira eso del referéndum eh, partiendo de que la gente no sabe cómo se organizan y aquí te dejo otra consulta, porque también viendo la encuesta, la mayoría de gente que apoya al presidente de la República hoy tienen un grado de estudios de académico muy bajo. La gente de mayor nivel educacional no está con el presidente Rodrigo Chávez por su golpe a la institucionalidad, por su estilo, por su golpe a la democracia. Entonces, por ahí también anda un tema de a quién le está hablando el presidente. eso estamos de acuerdo, porque el presidente pareciera estar hablándole a una parte de la población, pero gobernar es gobernar para ser mayoría, no para tener una parte ínfima de la población, una parte que es importante, pero no es la única. Y en un referéndum, para volver ahí, quisiera ser un poco mordaz, el referéndum se puede poner caliente. Recordarle Ujú. el TLC que la diferencia fue la mínima. Y ambos lados al final tuvieron una capacidad de movilización de gente, aunque la gente del no dice que se vieron afectados por las ciertas cosas, pero también movieron gente. Es muy respetable lo que sacaron 49%, eso no es fácil, ¿verdad? En una votación. Y entonces uno dice, bueno, puede ser que que un referéndum, el debate se abra tan duro que el gobierno no tenga tanta gente para mandar a la calle a discutir en cierto momento, en ciertas condiciones. Recuerdo en el gobierno de Alvarado, para poner más ahora, cuando al ministro Rodolfo Pizarro, eh, una persona de grandes capacidades, lo mandaron a ciertos lugares y lo que hicieron fue declararlo casi non grato a don Rodolfo. Ese guerrear a veces es muy duro, no es fácil, porque a veces creen que todos los guerreros están de nuestro lado y puede ser que también en el otro lado haya guerreros, haya capitanes, haya coroneles y haya generales que saben cómo guerrear. Entonces, El, pre- el eso, presidente, ajá, dale, dale, Carlos. eso a Perdona. veces no entiende alguna gente del gobierno, porque todavía Última, no ha habido ese enfrentamiento, pero podría haberlo, no irse a la calle a agitar y a golpear a nadie, no, en el discurso coherente en contra de lo que el gobierno hace y con demostraciones. última consulta, porque ya se nos va el programa, nos queda un minuto. El presidente, como costumbre, ha tenido echarle las culpas a la Asamblea Legislativa de sus fracasos en seguridad, en educación, en todas las áreas. Es muy normal que le eche la culpa
a la Asamblea Legislativa o a la Contraloría o al Poder Judicial. Él siempre evita responsabilizarse de su accionar. Esta derrota, si se da el 1 de mayo en el Parlamento, le podrá pasar factura aún más y podremos estar viendo en las próximas encuestas a nivel nacional una continuidad en esa caída que ha tenido el presidente en los últimos meses. Voy a decir lo que dicen los economistas. Cetius Paribus. Si todo permanece igual, pareciera que el descenso es posible en este momento. Si hay cambio de condiciones, posiblemente pueda tener un repunte. Pero con el estilo del presidente, que él insiste en su sentido enérgico, pareciera que va a ser muy duro y va a tener algunos enfrentamientos con la Asamblea más duros de lo que pensamos y no imaginables en estos momentos. Si no cambia el estilo, porque habrá diputados que se pondrán más de frente a su gestión y a las acciones que quiere hacer, a veces en materias como contratación administrativa, realizar obras o hacer cosas que no están apegadas realmente al orden jurídico-político, porque la norma no solo es norma, sino es un acuerdo político entre fuerzas políticas que en este país son bastante multifacéticas y muy plurales, y no es de un solo interlocutor. Carlos, como siempre, muy amable por atender nuestra invitación y agradecerte por compartir siempre ese conocimiento y ese análisis tan certero que te caracteriza. Un gusto y siempre a la orden tuya. Gracias a don Carlos Carranza, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los vemos mañana aquí en Café y Palabras a ser las 10 de la mañana, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.